No sé si les llegó una solicitud. Estoy grabando. Sí, Estoy grabando, de que se ya. está grabando. Buenísimo. Entonces estamos con Felipe Hodgson, traumatólogo de la Universidad Católica y del Sotorio del Río, y nos va a presentar un tema súper interesante hoy día, que es cuándo ir al traumatólogo. Así que esperamos que esta sea un súper buena instancia para informarnos. Felipe, te doy la palabra. Perfecto. Muchas gracias, Paula. Vamos a compartir aquí la pantalla. Ahí se ve bien, ¿no? ¿Se ve bien y se escucha bien? Perfecto. Perfecto. Vamos a checar aquí un poquito. Ok, bueno, primero quería agradecer un poco la invitación al Centro UC de Síndrome de Down por esta oportunidad un poquito de presentar y de compartir con ustedes un poco del trabajo del día a día del traumatólogo, ¿ya? Y enfocado un poco en esto, ¿no? En algunos problemas ortopédicos o algunas veces uno tiene dudas de cuándo uno debería ir al traumatólogo y en eso está enfocado un poco quizás esta charla, ¿ya? Entonces la idea es que vayamos viendo algunas patologías o algunos problemas que podemos tener los pacientes con estas características y podamos ahí un poquito tener más información o saber cuándo debemos consultar por estas patologías. ¿Está avanzando? ¿Cómo que se quedó pegado? Ahí ya avanza. Perfecto. Entonces sabemos que los niños o los pacientes con esta condición a lo largo de su vida van a presentar muchas veces algunos problemas ortopédicos que requieren un poco de la atención y muchas veces del tratamiento de un traumatólogo. Y la idea es que las vayamos definiendo cuáles son las más frecuentes y cuándo debemos consultar. Sabemos que en general esto es debido un poco a una no disyunción en el cromosoma 21, lo que produce algunas alteraciones principalmente en algunas cosas que codifica ese cromosoma. Principalmente el cromosoma 21 codifica para el tejido colágeno, sobre todo colágeno tipo 6, y el colágeno, ustedes, como deben saber, el colágeno está en varios tejidos, ¿ah? Tanto en hueso, tendones, piel, cartílago, mire, arterias, pulmones, y forma bastante parte de este tejido. Entonces, si tenemos un poquito de alteración de este cromosoma, vamos a tener alterado la formación de este colágeno que vamos a tener involucrado en diferentes órganos. Y esa es un poco la causa de por qué también vemos varias patologías ortopédicas en estos pacientes. También sabemos que la expectativa de vida de ellos ha aumentado enormemente con los diferentes tratamientos y cuidados. Y la verdad que ya podemos ver que en general viven más de 60, 70, 80 años. Y en ese sentido, por supuesto que mientras más tiempo, más patologías ortopédicas vamos a tener que tratar en algún momento de su vida. Y es importante que sepamos cuáles son. Sabemos que en general tienen varias manifestaciones generales estos pacientes. Dentro de eso, las más frecuentes, alteraciones a nivel del sistema cardíaco, también alteraciones un poquito del oído. Dentro de las cosas también frecuentes tenemos alteraciones para el sueño y dormir. Fíjense que más o menos el 50% presenta alteraciones como hipotiroidismo, ¿ya? Y otras cosas como problemas visuales, y dentro de eso también están los problemas ortopédicos. Entonces nos vamos a enfocar un poquito en esta charla en eso, en cuáles son los problemas ortopédicos y cuándo debemos consultar. Fíjense esta foto que tomé hace pocos días de un paciente que consultó, que si se fijan, llamaba la atención que tomaba su teléfono y los deditos, la verdad que los doblaba bastante, y eso habla un poco de esta laxitud ligamentosa generalizada. Son niños que son súper laxos, tienen una movilidad articular bastante más importante. Asociado a esto un poco de hipotonía, con disminución un poquito de la masa muscular, y esto obviamente que va generando algunos problemas a nivel de las articulaciones. También ellos en general presentan una estatura un poquito menor a lo habitual, y sus hitos del desarrollo psicomotor se van retrasando un poco con respecto a los otros niños. En general podemos ver que gatear, por ejemplo, lo logran alrededor del año, y en general caminar entre los 2 años y los 3 años. Eso es lo habitual para estos niños. Por lo tanto,
Por supuesto que existen ciertas tablas que debemos ir cumpliendo y esto habitualmente el pediatra o el médico de cabecera va viendo que estos desarrollos se vayan cumpliendo en este grupo de pacientes. Entrando un poquito en el tema de cuáles son las manifestaciones ortopédicas de estos pacientes, vamos a partir un poquito de arriba abajo, ¿ya? Un poco para hacerlo más fácil. Y vamos a partir por la columna. En la columna hay varias enfermedades que podemos tener más frecuentes en estos pacientes y que debemos tener bien presentes, ¿ya? Quizás una de las cosas que van más a escuchar, sobre todo cuando son niños pequeños, es lo que se llama la inestabilidad atlantoaxial. Estos son los dos huesitos, el C1 y C2 a nivel de columna cervical, que al tener esta hiperlaxitud, al tener esta hipotonía y un poquito de mayor movilidad de las articulaciones, podemos generar un problema donde la movilidad de estos huesitos produzca que se comprima la médula que va pasando por acá atrás, ¿ya? Y a eso llamamos inestabilidad atlantoaxial. Si se fijan, bueno, aquí hay un esquema un poquito donde está este es C2 y C1, que es este huesito que está acá arriba, y por aquí va pasando la médula espinal. Y si tenemos una hipermovilidad de ese segmento, sobre todo en niños pequeños o con ciertos movimientos, podemos comprimir la médula y producir algunas alteraciones que, si bien es poco frecuente, la verdad que esto es lo más grave que puede pasar en estos niños, ¿ah? Un problema a nivel de columna cervical. ¿Ya? Ahí vemos algunas cosas técnicas que nosotros medimos los espacios de eso, el espacio que tiene que haber para que pase por ahí la médula, y efectivamente esto lo podemos estudiar y ver si hay algún compromiso en esa zona. Ahora, ojo que cuando se diagnostica esto en una radiografía, la gran mayoría de los pacientes que la presenta son totalmente asintomáticos, ¿ya? Solo un 1 o un 2% de los que tienen problemas a nivel de la radiografía son sintomáticos y ese es el grupo obviamente que debemos tratar. Todo el resto en general no se requiere ningún tratamiento. Entonces, que ustedes pueden ver, yo creo que a muchos de sus familiares les han tomado esta radiografía de columna cervical que antiguamente se hacía a todos los niños alrededor de los 4 años. Había una recomendación de hacer un screening para buscar esto, ver si se movía demasiado este huesito y comprimía la médula. Ya, gracias. Pero la verdad que en estos momentos el screening con radiografía en los pacientes pequeños sobre todo no está recomendado de rutina porque había muchos de estos pacientes que tenían esta inestabilidad pero que eran totalmente asintomáticos, entonces no se hace absolutamente nada, ¿ya? Pero en quienes sí tenemos que hacer esta radiografía de columna cervical, en los niños o pacientes que van a participar de deportes de alto rendimiento, en general los pacientes que participan en los Juegos Paralímpicos y todo, deben tener su radiografía de columna cervical. Los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía, que se hace hiperextensión de columna, también deben tener su radiografía para buscar esta inestabilidad, o pacientes que tengan algún síntoma, ¿ya? Ahora, ¿qué síntoma debemos, entre comillas, buscar o hacernos sospechar que pueden tener esto? Aquí es un poco la pregunta de cuándo consultar, siempre ante algún cambio en la forma de cómo caminan, ¿ya? Si ustedes, que son los que están más cercanos a ellos, ven que cambió la forma de caminar o que está más inestable el paciente, ojo, ese puede ser un signo que se está apretando la médula a nivel de la columna cervical. Si se quejan de dolor en el cuello o se inclinan la cabeza permanentemente también, es un síntoma que hay que consultar. Si hay cambios en el funcionamiento de la vejiga o del intestino, para hacer pipí, para hacer caquita, si hay problemas, algunos cambios que no eran lo normal, ojo, también esa es una de los síntomas. Y por supuesto cualquier aparición de una debilidad, ya sea a nivel de extremidades superiores o inferiores, debe hacernos sospechar estos problemas de columna cervical. Si seguimos la columna, pero un poquito más abajo, también estos pacientes pueden presentar, al igual que cualquier otro paciente, escoliosis. La escoliosis es la desviación de la columna en el plano coronal. O sea, viéndolo de frente, vemos que la columna no es derechita, sino que tiene una forma como de S, ¿ya? Acá vemos una radiografía de un paciente que tiene una escoliosis. Fíjense cómo tenemos esta forma de S. Y a nivel, ¿cuándo sospecharla? Cuando el examen físico veamos alguna asimetría, o sea, veamos un hombro más arriba que el otro, o la paleta, la escápula está más arriba una que el otro, o a nivel
del ángulo del talle, que es esta zona un poquito de la pelvis, también un poco asimétrico. Cualquier asimetría, sobre todo en los niños que están en periodo de crecimiento rápido, en época de adolescencia, debe hacernos sospechar que el paciente puede tener una escoliosis. Vemos que más o menos el 7% de los pacientes con síndrome de Down tiene una escoliosis, o sea, un poco más frecuente en este grupo de edad, principalmente por esta hiperlaxitud y esta hipotonía. Y en general los tratamientos habitualmente son tratamientos ortopédicos que involucran el uso de estas órtesis o corsé, y ya en los casos más severos, curvas mayores de 50 grados, habitualmente ya cirugía, que son los menos en todo caso. Lo que sí hay que tener presente es que cuando se requieren cirugía son pacientes que tienen un poquito más de complicaciones respecto al resto de pacientes operados de escoliosis, ¿ya? Entonces, ¿cuándo sospechar o cuándo consultar? Cuando hay asimetría a nivel de la columna, cuando aparezca una jiba, que es como una curvita aumentada en uno de los lados, por supuesto, dolor, si bien la escoliosis en general no duele, si tienen dolor estos niños tenemos que consultar, y por supuesto, especial atención en épocas de adolescencia o de crecimiento rápido, ¿ya? Y si seguimos, una de las últimas patologías en columna que pueden tener más estos pacientes que el resto es la espondilolistesis. Parece un trabalengua, pero es un desplazamiento de una vértebra sobre otra, ¿ya? Vemos que es bastante más frecuente en estos pacientes que el resto de la población en general. Y habitualmente, ¿cómo se produce? ¿Qué síntomas produce esto? Dolor lumbar, dolor de espalda, ¿ya? En general en la región baja. Y esto habitualmente se produce por una pequeña fractura en esa zona de la columna que va produciendo un desplazamiento de una vértebra sobre otra. Entonces, habitualmente aquí se van a quejar de dolor en la región lumbar baja, ¿ya? Y esto es lo que podemos ver en las radiografías, que hay una vértebra que se ha ido como trasladando una sobre otra, ¿ya? Y esto nos hace sospechar esta espondilolistesis. Entonces, ¿cuándo consultar? Cualquier dolor lumbar en estos pacientes, debemos sospechar que pueden tener una espondilolistesis, ¿ya? En general son pacientes que se quejan poco de dolor, así que si se quejan, yo siempre les creo, siempre digo, si se queja de dolor es porque algo hay y hay que ir a buscarlo, ¿ya? Y ahí solicitamos radiografía y evaluamos cuál es el mejor tratamiento. En general los tratamientos son más que nada algunos ejercicios o algunas medidas un poco más en cuanto al peso, en cuanto al fortalecimiento muscular. Es muy raro que lleguemos a una cirugía o algo ya quirúrgico para corregir. Siguiendo entonces hacia abajo, ya pasando la columna, también a nivel de la cadera hay enfermedades que pueden producir problemas, ¿ya? Si bien es poco frecuente, ¿ah? No es tan frecuente como a nivel de la columna, como la escoliosis, etcétera, pero tenemos que tenerlo presente. Fíjense acá un poco un video que tomé hace unos días, en general, sobre todo cuando son niños o ya más grandes también, tiene una movilidad de cadera bastante amplia. Fíjense un poco la movilidad que tiene este paciente, mucha rotación externa, que es lo que estamos viendo en ese minuto, y rotación interna de cadera. Son pacientes que tienen la anatomía un poco de la cadera diferente, donde tienen más rotación externa, ¿ya? Cuando yo hago este movimiento, esa es interna, y cuando hago este movimiento, rotación externa. Ellos tienen mucha rotación externa, ¿ya? Y eso genera habitualmente que tenga una marcha más en rotación externa, un poquito hacia afuera, ¿ya? Y llama bastante la atención, sobre todo a los papás, esta movilidad tan amplia en la cadera. Y esto puede generar algunos problemas también, ¿ah? Más o menos un 2 o un 5% de estos pacientes puede tener algunos signos de inestabilidad, de esta hipermovilidad de la cadera que tiende un poco a salirse de su lugar, ¿ya? Y esto es debido un poco a la forma que tienen ellos de la cadera y a esta hipotonía o a esta laxitud que tienen, ¿ya? Habitualmente en los niños pequeños se da esta inestabilidad de cadera que puede llegar a cosas tan dramáticas como esto, como una luxación, que se salga la cadera de su sitio. Fíjense, este es un paciente que tengo del Sotero del Río que finalmente caminaba y sentía un crujido y empezaba con dolor y se le luxaba la cadera y va generando una displasia de la cadera con el tiempo. Finalmente en este paciente tuvimos que hacer una cirugía de corregir un poco para mantener la cadera en su sitio, corrigiendo cápsula y corrigiendo un poco la parte ósea, ¿ya?
Esto es raro, ¿ah? No es frecuente que lleguemos a estos grados de inestabilidad de cadera, pero bueno, obviamente que es una de las cosas que tiene más riesgo que otros pacientes. Entonces, ¿cuándo debemos consultar por esto? Un paciente que tenga dolor alrededor de la cadera, obviamente que hay que estudiarlo, no es normal, que cojee o que tenga un resalte importante en la cadera. Estos niños a veces tienen ciertos movimientos y como que les suena bastante la cadera, ojo, puede ser un signo de inestabilidad de la cadera. Y por supuesto, cuando tenemos una extremidad más corta, también tenemos que pensar que puede haber una inestabilidad de la cadera. Hay otra enfermedad que puede producirse en la cadera, sobre todo en época adolescente, que es más frecuente en estos pacientes, que es la epifisiolisis. Como ven en esta imagen, esta es la cadera normal, la derecha, y en la izquierda se fijan que hay un desplazamiento de esta cabeza a través del cartílago de crecimiento, y eso se llama epifisiolisis, que se da más en este grupo. Más o menos un 1% de los pacientes con síndrome de Down puede tener esta epifisiolisis, y puede ser bastante seria. Y aparte de esto, tienen más riesgo de que sean lesiones un poquito más serias, más inestables. Y tienen un poco más de complicaciones que el resto de la población. Por lo tanto, debemos estudiar cuando tengamos un paciente con dolor, ya sea en la cadera o en el muslo, sobre todo en época adolescente, y es una de las cosas que tenemos que descartar. Siempre recordar también para nosotros que debemos realizar un buen estudio endocrino, recordar que habitualmente hay hipotiroidismo asociado y muchas veces debemos operar ambas caderas para que no le pase a la otra cadera lo que le está pasando en este caso a la cadera izquierda. Esto es lo que hacemos habitualmente, fijarlo con unos tornillos para que no se desplace y se mantenga la cadera en su posición, ¿ya? Y logre tener un buen resultado final. ¿Cuándo consultar en este caso? En general, cualquier dolor, ya sea un dolor inguinal, dolor en el muslo o en la rodilla, sobre todo en adolescentes, debe hacernos sospechar esta epifisiolisis. Habitualmente son niños que cojean y que con el tiempo, sobre todo el lado afectado, se va yendo cada vez más en rotación externa el pie. Van caminando un poquito más como pingüino en esa zona, más hacia afuera, ¿ya? Así que cualquiera de esas cosas debemos consultar. Si seguimos bajando la cadera, también tenemos algunas patologías o algunos problemas a nivel de la rodilla, ¿ya? Que son bastante más frecuentes, ¿ya? En la rodilla, una de las cosas por las que más consultan son por esto que es por la inestabilidad de la rótula o inestabilidad patelofemoral, que ya el grado máximo es cuando se luxa la rótula, cuando la rótula, que es el huesito que está adelante de la rodilla, se sale hacia afuera, ¿ya? Y esto es bastante frecuente, que lo consulten un poco por que le ven media deforme la rodilla o le sienten un huesito que no le sentían antes y efectivamente uno ve que hay una luxación de rótula o una inestabilidad. Tengo un paciente que vi hace poco en la consulta que efectivamente la mamá notaba que tenía un huesito de más en la rodilla, me decía, ¿ya? Y efectivamente examinándolo uno palpaba el cóndilo femoral y la rótula, que es este huesito que está adelante, estaba totalmente hacia afuera, entonces se veía un poquito deforme la rodilla. Fíjense que más o menos el 10 o hasta el 20% de los pacientes con síndrome de Down van a tener algún grado de inestabilidad de la rótula, o sea, súper frecuente. Incluso algunos niños van a tener lo que se llama una luxación irreductible, o sea, van a nacer con esta rótula afuera y no va a poder volver a entrar a su sitio, ¿ya? Y esto está relacionado obviamente con la masa muscular, con la hiperlaxitud, con la hipotonía y también con el genu valgo, que es esto de las rodillas en X. Mientras más en X tengamos las rodillas, más riesgo de tener estos problemas de la rótula, ¿ya? Muchos pacientes, a pesar de tener esto, no se altera mucho su marcha ni el rango de movilidad. Entonces también es importante ver cuánto es lo que le está afectando en su vida diaria estos problemas de la rótula. Porque la gran mayoría de estos pacientes que tienen una inestabilidad de rótula, la verdad que solo con un manejo de algo de kinesiología o de algunas terapias de desarrollo muscular pueden mejorar bastante la alineación y no producir ningún problema sintomático, ¿ya? Ahora, cuando ya la rótula está produciendo dolor, problemas de cojera o efectivamente cada vez se luxa con mayor facilidad, a veces tenemos que realizar cirugías para corregir estos problemas, sabiendo que tiene un poquito más de riesgo que otros de que se nos vuelva incluso a luxar
la rótula. Como les decía, aparte de la inestabilidad, también es importante la alineación de las rodillas, y es bien frecuente que nos consulten por esto, porque se llama un genu valgo. El genu valgo, que es las rodillas en X, esta como forma de las rodillas en X, donde se juntan las rodillas y los tobillos quedan separados, si es habitualmente más de 10 centímetros abajo los malleolos, ya francamente eso es patológico y eso puede producirnos problemas y asociado sobre todo a problemas de la rótula, ¿ya? En general, cuando son todavía niños, podemos corregir esto mediante pequeñas modulaciones del crecimiento, una pequeña cirugía. Ya en adultos, en pacientes más grandes, se requieren de procedimientos más grandes, como osteotomía, que es cortar el huesito y alinearlo, ¿ya? En general, esto también está muy influido en el peso, así que por eso es importante controlar el peso. Son niños que habitualmente es fácil que suban de peso, y eso nos produzca mayor genu valgo. Entonces, lo primero es mantener a raya un poquito el peso para evitar deformidades de las rodillas. ¿Cuándo consultar en cuanto a la rodilla? Por supuesto, siempre que veamos una deformidad, ya sea a nivel de la rótula, que es el huesito de adelante, o deformidad en X importante, cuando tengamos dolor en la rodilla, o cuando tengamos una franca inestabilidad, una hipermovilidad de la rótula o cojera. Por supuesto que cualquiera de esas cosas debemos consultar. Si seguimos un poco hacia abajo a nivel de la rodilla, vemos un poquito a nivel de los tobillos y los pies. Aquí podemos ver uno de los pacientes caminando, que dentro de la marcha lo habitual es que caminen estos pacientes con un poco de marcha en rotación externa, o sea, un poquito más como pingüino, así como con los pies más abiertos. Vemos también que tienen habitualmente algunas deformidades de los deditos del pie y sobre todo muchas veces pie plano asociado, ¿eh? Lo habitual es que vaya con un pie plano asociado. Pero esta es una marcha bastante habitual en los niños o pacientes con síndrome de Down. Entonces, en cuanto al pie, habitualmente vamos a tener algunas deformidades, siempre tenemos este primer espacio un poquito más aumentado, y conforme van creciendo en el tiempo, lo habitual es que veamos esto, ¿eh? Que veamos un pie más plano de lo habitual, con un pie plano, y asociado a que el talón se nos vaya un poquito hacia adentro, lo que se llama un valgo del retropié, o sea, que el talón se vaya deformando. Y esto tiene que ver con la hiperlaxitud, con la poca musculatura de la zona del pie, que va generando este problema a nivel del pie. La gran mayoría de los pacientes no les produce síntomas, no les produce dolor, pero sí hay que tener en cuenta que con el tiempo esto puede ser progresivo y nos puede ir generando otros problemas, sobre todo a nivel del dedo, generando lo que se llama un hallux valgus, un juanete, ¿ya? O un pie plano cada vez más severo con hiperkeratosis, con estos callos que se pueden formar en el pie, o incluso ya con dolor o con un poco más de inestabilidad. Acá vemos una radiografía, habitualmente tomamos radiografías con un pie claramente plano, con una disminución del arco del pie o ausencia total del arco del pie. Y en general el pie plano muchas veces son moderados o severos en estos casos, dado principalmente, como les decía, por esta laxitud aumentada, esta hipotonía. Y habitualmente lo que partimos siempre son tratamientos ortopédicos, ¿eh? Las plantillas, si bien no van a generar arco, eso hay que tenerlo bien claro, ¿eh? Las plantillas no es para que formen el arco, sino para alinear un poco el pie, para mejorar un poco la postura del pie en el suelo y para evitar deformidades a futuro, como deformidades como hallux valgus, que les decía yo, que es el juanete, o un pie plano ya más severo en el tiempo, y principalmente para que no tengan dolor, ¿ya? Por supuesto que hay algunos casos que, a pesar del uso de las plantillas, el pie se dobla demasiado o presentan dolor a pesar de esto, o se van deformando más con el tiempo, y en esos pocos casos podemos hacer una cirugía para corregirlo. Hay diferentes técnicas quirúrgicas, pero en general saber que el tratamiento de elección, si es que ya son casos moderados o severos, es un tratamiento ortopédico con el uso de plantilla. Con el tiempo en estos pies también se nos van generando deformidades a nivel de los deditos. Esta es lo típico, ¿eh? Un hallux valgus, que es esta deformidad tipo juanete, que habitualmente va asociada a este pie plano, y esto sí produce algunos síntomas como dolor al ocupar un zapato más apretado, empiezan a producir algunas molestias en esta zona, ¿ya?
Y en estos casos ya de un hallux valgus más severo, el único tratamiento ya más definitivo es un poco la cirugía, sabiendo que obviamente solo en algunos casos seleccionados es el tratamiento de elección. Habitualmente en estos pacientes también inicialmente partimos con el tratamiento con órtesis o con plantilla, y si andamos bien con eso, habitualmente ahí nos quedamos, ¿ya? Entonces, ¿cuándo consultar con respecto a los pies? Cuando tengamos alguna deformidad, ya sea moderada o severa, cuando uno ve alguna deformidad del pie, sería bueno siempre consultar. Por supuesto, si hay dolor, ellos se quejan poco, así que recalco, siempre que tengan dolor, ojo, hay que ver qué está pasando. Hiperkeratosis, que son la formación de callo en los pies. Si hay formación de callo, eso habla de sobrecarga y habitualmente tenemos que evaluarlo. Por supuesto, si hay alguna alteración de la marcha o ha ido cambiando un poco la marcha en el tiempo, debemos verlo. Y deformidades de los ortejos, si están chuecos un poco los dedos, el dedo gordo, etcétera, debemos evaluarlo. Entonces, algunos mensajes con respecto a todas estas patologías que hemos visto desde arriba hacia abajo. En general, más o menos un 20% de los pacientes con síndrome de Down van a tener algunos problemas ortopédicos que debemos tratar a lo largo de su vida. La expectativa de vida ha cambiado, ha ido aumentando en el tiempo, por lo tanto, en general, se van a quejar de algún problema, van a tener algún problema ortopédico. Dentro de las patologías, quizá la inestabilidad cervical es el problema más grave, pero es poco frecuente, ¿ya? Y en general estar pendiente un poco de esos síntomas que hablamos de inestabilidad. La escoliosis, la inestabilidad de la rótula, alteraciones del pie son más o menos frecuentes y pueden causar alteraciones funcionales, así que estar pendiente para una consulta precoz, no esperar mucho tiempo antes de consultar. La inestabilidad de cadera es bastante rara, es poco frecuente y en general es un poquito más dramática, pero habitualmente, por suerte, es poco frecuente. Y en general el manejo de la gran mayoría de las alteraciones ortopédicas es más que nada ortopédico, lo que significa que es raro que tengamos que operar o hacer alguna cirugía, pero en algunos casos específicos sí debemos realizarla, ¿ya? Sabiendo que hay algunas complicaciones más en este grupo de pacientes. Quería aprovechar un poco para presentarles el grupo. Acá tenemos el grupo de traumatología infantil de la Católica, está la doctora Figueroa, el doctor Cañete, la doctora Angélica Ibáñez y yo. Tenemos también una cuenta de Instagram de traumatología infantil UC, donde también ponemos historias o algunas cosas de comentarios y donde nos pueden ubicar también. Eso es un poco lo que les quería comentar hoy día, así que abierto a que abran sus micrófonos si tienen alguna pregunta o de algún caso en particular, ningún problema para tratar de contestarla y aclarar sus dudas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Felipe. Demasiado interesante la presentación, muy clara además. Tenemos una pregunta de Tracy. Dice, si ya llevé a mi hija a la fisiatra, ¿es necesario que vaya al traumatólogo? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Uy, es un mundo de diferencia. En general el fisiatra está bien, el fisiatra es el médico dedicado más que nada a la rehabilitación y al estímulo un poco, precisamente para potenciar un poco todas las capacidades del niño, del adulto, pero es totalmente diferente al traumatólogo, que el traumatólogo lo que ve es un poco el tratamiento de las articulaciones, de los grupos musculares y tratar las patologías ortopédicas, ¿ya? En general es diferente, ¿ah? Ahora, lo que sí el fisiatra te puede decir, hoy parece que tiene una deformidad en el pie, sería bueno que lo vea el traumatólogo, va un poco por ahí, pero son dos especialidades totalmente diferentes. Si bien están relacionadas, y nosotros nos relacionamos mucho con los fisiatras para la parte de rehabilitación de estos pacientes, es diferente, ¿no? No basta de repente solo con la mirada quizás del fisiatra. Yo creo que si es que tenemos alguna duda con respecto a algo ortopédico, sería bueno consultar de todas maneras. Buenísimo, Felipe. Aquí te manda Michelle Socias, muchas gracias, súper clara la presentación. No sé si alguien más tendrá alguna pregunta. Yo me voy a aprovechar de mi rol de anfitriona y te voy a hacer una consulta general, pensando en el público que nos puede ver después en redes sociales. Em, Felipe, ¿tú hay alguna sugerencia que puedas hacer más bien preventiva para disminuir el efecto de estas patologías en los pacientes?
o no existe esa posibilidad? ¿Cómo, No, cómo por lo ves? supuesto. O sea, en general aquí todo debe ir orientado y el fisiatra ahí también, y ustedes tienen una gran tarea un poco en cuanto a tratar de prevenir que aparezcan estas lesiones, ¿ya? Como vimos, en general, todas estas lesiones aparecen un poquito más que nada por esta inestabilidad, por esta hiperlaxitud y por menor desarrollo muscular, ¿ya? Entonces, todo lo que significa estímulo nos va a ayudar un poco a desarrollar la musculatura y prevenir deformidades, ¿ya? En ese sentido, a todos los pacientes hiperlaxos, que son muchos los niños que son hiperlaxos, uno siempre les dice, oye, tú debes tener una buena musculatura para evitar que tus articulaciones se muevan tanto, ¿ya? Porque lo que es el ligamento, lo que es la laxitud, no lo podemos cambiar, eso viene de fábrica, por decirlo, ¿ya? Y ellos son mucho más laxos, pero sí podemos mejorar lo que es la musculatura. Y al mejorar la musculatura, por supuesto que vamos a estabilizar más las articulaciones y vamos a tener menos problemas de la rodilla, de la columna, de los pies, ¿ya? Lo otro importante que hablábamos también es el peso, ¿ya? Sabemos que estas enfermedades empeoran mucho más o efectivamente se ven más afectadas cuando hay un peso mayor, ¿ya? Entonces, por eso es la importancia de mantener un poquito a raya el peso en estos pacientes. Sabemos que tienen hipotiroidismo, que tienen otras cosas que hacen, que hacen poca actividad, entonces es bastante más fácil que suban de peso. Entonces, lo que podemos hacer para prevenir un poco estas lesiones es cuidar peso, mantener una buena musculatura, mantener el mayor estímulo posible de actividades, cosa que disminuyamos un poco esta hipermovilidad que tienen sus articulaciones, ¿ya? Y en algunos casos, ya cuando ya hay cierta deformidad, tratarlo, entre comillas, en forma precoz, con de repente la plantilla, que es un poco para alinear más el pie, o algunos ejercicios especiales para fortalecer ciertos grupos musculares, para evitar algunas lesiones a futuro, ¿ya? Pero sí, tenemos mucho que hacer de la parte de evitar o la parte de prevención de estas patologías a futuro, ¿ya? Y quizás es el rol que, claro, nosotros nos llegan un poquito al traumatólogo cuando ya tienen las lesiones, pero nos falta un poco eso de inculcar todo lo que significa la prevención de estas lesiones antes de que aparezcan. Buenísimo, muchas gracias, muy buena sugerencia además. Y acá tenemos una pregunta más. Eh, Aquí dice si afecta o influye una dieta vegetariana en la falta de desarrollo muscular o hipotonía. A ver, en general las dietas vegetarianas o las dietas veganas, la verdad que no están muy comprobadas de que produzcan una atrofia muscular o menor desarrollo de la masa muscular, ¿ah? Si bien uno siempre piensa en las proteínas, la carne, como para ayudar un poco al desarrollo de la musculatura, la verdad que incluso, no sé, en Netflix incluso hay una serie, o sea, hay un documental de un deportista así de alto rendimiento que él es vegano y él es solo vegetariano, y cómo aumenta su rendimiento físico solo con esta dieta vegetariana. Así que la verdad que no está muy comprobado que un paciente que sea vegano, que sea vegetariano, no pueda desarrollar una buena musculatura, ¿ya? Por supuesto que a veces tiene que ser bien variada su dieta, más que el traumatólogo quizás ahí le ayuda un poquito la parte, el nutricionista, etcétera, pero de mis conocimientos es que un paciente vegetariano o vegano no tiene por qué tener una menos masa muscular que un paciente que come carne, en ese sentido, ¿ya? Así que quédense tranquilo un poco si no come mucha carne. Bueno, hay otras proteínas de las legumbres y de otras que en general no, son suficientes para un buen desarrollo de la musculatura, ¿ya? Sí, al Genial. nutricionista entonces sí, yo de todas maneras, si ahí me declaro un poco incompetente, obviamente ahí pastelero tus pasteles, pero de mis conocimientos no hay mayor relación un poco en desarrollo muscular y que tenga una dieta más vegetariana, si es compensada, por supuesto, si es equilibrada, no hay mayor problema, ¿ya? Buenísimo. Muchas gracias, Felipe, por todas tus respuestas. Vamos a dejar esta pregunta ahí para otra de las charlas que podamos organizar desde el centro. Al parecer ya no habría más preguntas en el chat, a menos que alguien en estos últimos minutos quisiera hacer alguna, Perfecto. Si alguien quiere pero abrir los parece que micrófonos, ningún problema, o por estamos alguna consulta aquí. en particular de algún paciente
o de algún familiar suyo, que aproveche ahora, porque hay para siempre. Que aproveche Calle para siempre. Em, Aquí puros aplausos nomás, Felipe, así que creo que no hay más dudas, así que podemos dar por terminada la charla, Felipe. Quiero agradecerte en nombre de todo el centro tu presentación, tu tiempo y toda la disposición para responder las consultas. Así que muchas gracias y esperamos volver a tener otra oportunidad contigo de compartir y conversar. Perfecto. Oye, muchas gracias por la invitación, de verdad, un poco para aclarar dudas o para mostrar un poquito también lo que uno ve con estos pacientes y felicitarlos un poco por estas iniciativas que obviamente a todos nos ayudan, ¿ya? Así que muchas Buenísimo. gracias y obviamente abierto a cualquier consulta o cualquier necesidad, me contactan nomás. Sí, te vamos a promocionar en Instagram, así que también invito a todas las personas que puedan seguir al grupo de traumatólogos y ya estaremos en contacto. Así que muy buen día Perfecto. para todos y todas. Muy bien, pues. Ya, pues muchas gracias, que esté muy bien. Saludos a Chao. todos.